Pará, locura, pará, locura. Fercho, tenés al Pipe, Felipe, ¿cómo te apellido raro? Pipe, Malacria. Malacría. Y Bien, un Juan gusto. Álvarez, Un Jamaica. gusto, querido. Bueno, también Jamaica, un gusto. Un gusto, Fernando. Bueno, y vos ya te conozco, Facundo. Al oligarca ya lo conoces. Sí, por supuesto, lamentablemente. Bueno, Jama, ¿estamos? Todo tuyo. Muy buenas a todos. Bienvenidos al cuarto episodio ya de Nadie Volante. Hoy tenemos el honor de tener al invitado especial Fernando Fernández, profesor de filosofía, y también a Felipe Malacría, alias Pipe, que nos acompañará en esta entrevista. El gusto es mío, chiquilines. Igualmente, el gusto es mío. Bueno, ¿qué más decir de lo que dijo Jamaica? Tenemos a Fernando, 29 años, como decía Jamaica, profesor de filosofía, ya con bastantes años dentro de lo que es la profesión de profesor. Y bueno, para empezar, algo que estamos en el día a día, ¿cómo te lleva la cuarentena? Bien, en realidad me estoy cuidando, estoy bastante tiempo en casa, pero por el tema de que la mamá de mi hijo más grande trabaja en el ámbito de la salud, necesariamente tengo que salir a buscar a mi hijo, y eso me hace romper la restricción de las cuatro paredes, ¿no? Pero de todas formas estoy bastante encerrado, como todos, esperando un poco que pase esto. Ahí va. ¿Y cómo llevas las medidas? ¿Cumplís? Sí, el tema lavado de manos de continuo, nunca me lavé tanto las manos, creo, como ahora. No, de verdad, todo el tema del higiene extremo es muy edificante. Pero, no, hablando en serio, lo vengo cumpliendo bien, intento no mantener contacto con personas de las que no son de la casa, intento también esterilizarme la parte de lo que son los zapatos o las manos con jabón o con alcohol en gel cuando tengo contacto con el exterior, para, en primer lugar, por mi salud, pero también por los demás, que más allá de que de repente yo pudiera contagiarme y no tener secuelas, sí podría contagiar a otra persona que fuera más vulnerable, ¿no? Podría ser portador. Claro. Entonces está, una cuestión de responsabilidad, cuidarme lo más que pueda a mí y a la gente que está en contacto conmigo. Bien, ¿cómo lo ves tipo en un futuro medio cercano, verdad? Yo justamente escuchaba en la radio y uno decía optimista, si somos muy optimistas, como que mayo ya bastante calmado para Uruguay el tema del coronavirus. Sí, mirá, yo tengo una visión prudente, pero a la vez optimista. ¿Qué quiero decir con esto? La prudencia viene porque así como hace 2 meses o un mes, si se quiere, éramos puro meme, pura risa respecto al coronavirus y bromeábamos con China y todo, y ahora estamos todos encerrados en nuestra casa acá en 33, o en Montevideo, o lo que sea. Claro, como que la realidad nos dio una bofetada y nos hizo entender que a nosotros también nos puede pasar, ¿verdad? Pero me parece que se están tomando medidas prudentes y tengo la esperanza de que el tema y que la curva de contagio pueda bajar rápidamente. Y yo, no sé, no soy futurólogo ni experto en la expansión, en la propagación de los virus, pero me da la impresión que para mayo o junio de repente vamos a poder estar volviendo a la normalidad. Capaz que me equivoco, pero bueno, es lo que pienso. Bien, como última pregunta por ahora del tema, ¿has visto alguna curiosidad, digamos, dentro de lo cotidiano, pero a su vez fuera de lo cotidiano? No te digo que te hayas cruzado con alguien con una caja en la cabeza, pero algo por el estilo. Mirá, ¿qué pasa? Yo vivo en Montevideo, ahora me vine a pasar acá la cuarentena, va a 33, pero cuando me volvía me llamó la atención ver montones de personas con
con tapaboca, digo, siendo que el tapaboca, por lo que sabemos, es efectivo en aquellos casos de los que la persona tenga el virus, pero no para no contagiarse, ¿verdad? Entonces, yo veía que la gente estaba como demasiado prendida al asunto del tapaboca, porque eran muchísimos, como que si eso fuera a evitarles contagiarse, ¿verdad? De todas maneras, es una medida que es mejor tomarla a no tomarla, pero eso me llamó la atención. Y también que algunas personas con las que tengo contacto tomaban una actitud un poco más distante, lo cual es razonable, ¿verdad? Pero es chocante en el primer momento. Claro, bueno, Java. Bueno, Fernando, ya para ir entrando un poco en calor, Sí. ¿cuál es tu más o menos trayectoria profesional? Dijiste que sos profesor de filosofía. Exacto. Yo, mira, empecé a trabajar a los 16 años en una empresa de servicio de acompañante de acá de 33, en CEPAE. Aprovecho el chivo ahí ya. No, y tuve 8 años ahí. Y a eso de los 22, 23 empecé a estudiar la carrera de profesorado. Y tuve una rápida inserción laboral, es decir, que, mirá, el primer año que estaba estudiando profesorado, ya tuve la oportunidad de anotarme por falta de profesores y empezar a trabajar en el sistema público. Y bueno, me he mantenido trabajando en el sistema público, en lo que es UTU y secundaria, desde 2014 hasta acá. Y he trabajado tanto en 33 como en Montevideo. Claro, muy bueno. Así que bastante rápido el tema de... Sí, muy rápido. Ya te digo, no había terminado de cursar el primer año y ya estaba trabajando con un susto bárbaro, ¿no? Porque pararte adelante de una clase sin experiencia es como tremendo desafío. Pero y sin, hay que decir la verdad, sin las herramientas necesarias todavía. Era un estudiante de primero. Pero por suerte, con un poco de rostro ahí la careteé y la saqué adelante. ¿Hay alguna curiosidad que nos puedas decir, como, no sé, que los alumnos te vieran como casi que uno más del salón por ser tan joven? Sí, eso pasa, y si se quiere me pasa a veces hasta ahora, porque digo, a los chiquilines estar acostumbrados a tener docentes de más edad, me ven a mí, que aparte cuando estoy en 33 siempre frecuento ámbitos juveniles, como lo que son las canchas de fútbol 5 o algún boliche, algunas cosas, digo, me estoy cruzando todo el tiempo y los gurises a veces toman como una familiaridad conmigo que no les pasaría con gente más grande, ¿no? Eso desde el principio me pasó. Y también, por ejemplo, que me tocaron de alumnos gurises que yo conocía de otro ámbito, de otras cosas. Entonces como que entablar la relación docente-alumno no era lo más normal para esos vínculos, digamos. Claro. Y vos notás que, por lo que me comentás, que la carrera de filosofía es tu vocación. Sí, mirá, yo creo que la filosofía en sí es mi vocación y eso lo tengo claro desde la primera vez que tuve esta materia en el liceo. Yo tenía, no sé, 15 años, creo, 16, cuando la primera vez que tuve filosofía en cuarto, y en cuanto empecé a conocer esta disciplina, como que me empecé a enamorar de ella y sí, y estoy convencido que es mi vocación. Cuando terminé el liceo, yo quería estudiar filosofía, pero no profesorado, porque había tenido un docente que me había comentado que le había tenido la oportunidad de estudiar la licenciatura en filosofía en Facultad de Humanidades de Montevideo, y yo quise hacer esa carrera, pero en aquel momento la situación personal y laboral me lo impidió, y bueno, y comencé a estudiar el profesorado de filosofía, y unos años después, por suerte me pude ir y arrancar la otra carrera también. Pero sí, es mi vocación seguro, y nunca me he arrepentido ni en los momentos más complicados de haber elegido esta carrera. ¿Y cuál dirías que es la gran diferencia entre el profesorado y licenciatura? ¿Hay alguna diferencia tanto adentro como a lo que se dedican? Sí, hay bastante diferencia, te diría. Mirá, el profesor, la carrera del profesor implica que uno dedique, digamos, la mitad del tiempo de clase a materias que son específicas de la filosofía, o uno puede decir
metafísica, lógica, ética, filosofía política, ¿verdad? Y también la otra mitad del tiempo a materias que tienen que ver con educación, como puede ser pedagogía, didáctica, psicología de la educación y materias de ese estilo, que no tienen que ver con la disciplina, sino más bien con lo que es la formación de un docente en general, ¿verdad? Entonces, en la licenciatura no pasa eso. En la licenciatura uno estudia filosofía pura y dura desde el principio al final y no te formás en lo que es docencia. Entonces, en lo que es la formación hay una diferencia grande, pero también, digamos, en los ámbitos en los que se aplica, ¿verdad? Porque un docente se prepara para enseñar en lo que es secundaria o también en algunos casos en formación docente, en terciaria. Pero un licenciado, puede dar clases, más allá de que no tenga formación específica, en secundaria, pero el ámbito propio de un licenciado en filosofía es la universidad, lo que es la docencia, pero principalmente la investigación. El licenciado se forma para investigar y no tanto para enseñar. ¿Y a qué la gente que no está en el rubro, qué sería investigar en filosofía? ¿A qué se dedicaría? Perfecto. Mira, depende de la rama de la filosofía, ¿no? Porque hay, así como en no sé, en la medicina hay cardiólogos, urólogos, no sé, nefrólogos, en filosofía también. El especialista, digamos, el que estudia filosofía en lo que es la investigación, elige siempre alguna de las ramas en las cuales centrarse o especializarse, por lo menos es lo común. Hay gente que se dedica a más de una que, bueno, están muy salados, ¿no? Pero la investigación tiene que ver con el hecho de elaborar teorías, buscar conexiones entre distintos autores, investigar qué mano o qué función puede ocupar la filosofía para modificar la realidad, siempre desde lo teórico, ¿verdad? Porque la filosofía es un tipo de saber teórico, ¿ah? Entonces, lo que buscamos es, por ejemplo, a mí, que lo que más me interesa es la filosofía política, busco conocer las distintas teorías filosófico-políticas, intentar desentrañar, digamos, los puntos más profundos en cada una de esas teorías para ir formándome a mí mismo una concepción de qué tipo de sociedad quiero vivir, cuál es la más justa, cuál es la más libre, la más igualitaria, y desde ese lugar poder operar, es decir, poder trabajar también, ¿verdad? Desde lo que es asesoramiento o también desde el escribir libros que tengan como tendencia el orientar a personas que se dedican a la política, ¿no? Claro. ¿Y tú estás en el mundo de la academia investigando o cómo dirías que se mueve? Mira, yo estoy escribiendo mi tesis de licenciatura, estoy comenzando, ¿verdad? Que ya es lo último. Entonces, estoy investigando, pero para cumplir con requerimientos propios de la carrera. No estoy, digamos, investigando ya como investigador. Soy alumno todavía, digamos, ¿verdad? Pero el mundo de la academia, en lo que tiene que ver con la filosofía que he podido conocer, me ha resultado muy grato y muy estimulante también. Acá en la Facultad de Humanidades en Uruguay tenemos un instituto de filosofía que en general funciona muy bien, con docentes formados en Europa, muchos de ellos, con montones de artículos académicos y de libros escritos, que han contribuido también a lo que es la discusión política del Uruguay, y no solamente desde ahora. Uno de los intelectuales más importantes y que fue uno de los primeros liberales que desarrolló un pensamiento político en Uruguay fue un filósofo que fue Carlos Vaz Ferreira. Entonces, bueno, trabajando desde ahí, vinculándonos con lo que es el mundo político, pero siempre desde la parte teórica, ¿no? Claro. Bien, pregunto, Fernando, ya que mencionabas, ¿verdad? Y como mencionaba Juan, el tema de eso de la investigación. Tengo que escribiste un artículo para una revista colombiana llamada Reflexión e Investigación, digo, va por ahí, ¿verdad? También. Exacto, sí. Ese artículo lo escribí, lo había escrito en su momento para un seminario que hubo en la facultad que se tuvo que cursar, y después me dijeron que les parecía como que estaba bueno para mandar una revista arbitrada, ¿verdad? Que juzga a ver si el artículo está como para publicarse. Lo mandé. Es una revista que se especializa más que nada en temas de educación, pero acepta artículos de otras ramas de las humanidades también.
Y bueno, la mandé y la tuvieron en revisión un tiempito y la aceptaron y bueno, quedé muy contento porque es digamos como que suma mi currículum y también porque bueno, más allá de que no sea nada del otro mundo, pero ayuda a divulgar un poco de lo que es el trabajo en investigación. Claro, un logro muy importante. A nivel personal seguro que sí. En la entrevista pasada tuvimos a Andrew, que era licenciado en matemáticas, y nos contaba que la diferencia entre matemáticas y la carrera de licenciatura en matemáticas era totalmente distinta. ¿Dirías que pasa lo mismo con la filosofía o es bastante igual? Pienso que, es decir, de lo que es la filosofía en sí con la carrera. De la comparación entre la materia de filosofía en el liceo. En el liceo con la licenciatura. Sí. Mirá, tiene mucha diferencia. Yo en mis cursos intento que esa diferencia sea menor, pero los programas, en general, lo que buscan es que el estudiante conozca la filosofía como un saber que busca problematizar los temas, ¿verdad? Que busca que el alumno se pregunte, que reflexione, pero no le da un contenido específico o desde una perspectiva específica. Yo lo que he hecho en algunos textos que he elaborado para trabajar en UTU o en secundaria es adaptar un poco, obviamente, a lo que es un nivel de secundaria, algunas de las ideas o perspectivas que se dan a nivel terciario, para que los chiquilines no solamente se queden con que la filosofía es preguntar el porqué de cada cosa, o que filosofía es simplemente, no sé, una forma volada o incoherente de pensar, como existe ese prejuicio, ¿verdad? Que los filósofos están todos locos, o que fuman marihuana mirando el cielo y pasan todo el día así, ¿verdad? Si tuvieras que definir la filosofía en tu experiencia. Para mí la filosofía, en lo que es mi experiencia personal, es una pasión, ¿verdad? Y si la tuviera que definir en general, creo que es una disciplina que se encarga de estudiar, investigar aquellos temas que son fundamentales para la humanidad en general, como puede ser el bien, la verdad, la justicia o la belleza, y que son temas de los que la ciencia no puede dar una respuesta exacta, ¿verdad? O problemas como el caso de Dios, también, de su existencia, de los argumentos que se manejan. Son temas que para los seres humanos han sido importantes, y como la ciencia no puede meter a Dios en un tubo de ensayo, digamos, la reflexión filosófica se encarga de intentar dar respuesta a esos temas. Por lo tanto, yo la defino la filosofía como un saber importante. Bien, Claro. Para ir metiéndonos un poco en lo que es vos como profesor y a su vez tipo tu experiencia en los liceos, ¿verdad? Pregunto, Sí. algo que da curiosidad, digamos, para nuestro público objetivo que son los adolescentes. ¿Cómo eras como alumno? Digo, brevemente, ¿cómo te describirías? Mirá, tuve dos etapas. En la primera era un desastre, realmente. Sí, era desde abrir agujeros en el tejido, incluso, me expulsaron muchas veces del salón por tener discusiones fuertes con profesores, tirar papeles o desubicarme mal, por hacer cosas que si me las hace un alumno hoy en día me recaliento. Bueno, yo era un insoportable y a veces incluso atrevido. Y bueno, ¿y qué pasa? Yo terminé dejando el liceo en un momento. Aparte de que fui padre muy joven, a los 16 años, y me puse a trabajar, dejé el liceo. Y cuando retomé, ahí está la segunda parte, retomé más maduro, con conciencia de que tenía que terminar, de que quería estudiar, ya apasionado con algunos temas de los que se trabajaban en el liceo, y ahí fui un alumno muy aplicado y con buenas calificaciones, ya más grandecito. Claro. Bien, o sea, una de las preguntas también que tenía era si soportarías un alumno como vos mencionabas. Supongo que en la primera parte no, en la segunda sí. Exacto, tal cual como decís. No, era realmente, era insoportable, no me interesaba lo que pasaba en tu salón, estaba con la cabeza en otra cosa, y me pareció una molestia, y si podía ratearme me rateaba, y si podía ocultarme de mi madre o de mi abuelo y quedarme en el río, de otro lado, lamentablemente era lo que hacía en aquel momento. Eso me pasa factura hasta el día de hoy, ese tiempo que perdí, pero la cabeza mía estaba en las nubes en aquel momento, así que no me aguantaría seguramente en aquella primera época. Bien, dándole ya un poco más, entrando en lo que sería el liceo, ya como ya mencionábamos como alumno, ahora como profesor, digo, lo dejo al Pipe. Bueno, imponente. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Pipe.
¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Bueno, me alegro. ¿Has dado clase en muchos lugares? Mirá, he dado clase en departamentos en dos, en 33 y en Montevideo. Y acá en 33 he dado en UTU y en Liceo, en Montevideo solamente en Liceo y también en una fundación que ayuda a chiquilines de contexto crítico. Bien, ¿nos podrías decir cómo sería tu experiencia en los centros de estudio? ¿Cómo ha sido? Sí, claro. Mirá, acá en 33 hay ciertas características comunes entre lo que es la UTU y el Liceo. La mayoría de los chiquilines son súper ubicados, no tenés grandes problemas, más allá de algún caso puntual, por lo menos en bachillerato, en mi experiencia. Las instituciones que me ha tocado trabajar en 33 me han tratado también de muy buena forma y ya te digo, más de los dolores de cabeza típicos que a cualquier docente le pueden pasar, acá en 33 no me ha pasado nada demasiado llamativo, ¿verdad? Más que renegar porque los chiquilines no estudian o por alguna falta de respeto puntual, pero nada más que eso. En Montevideo sí, la situación ha sido muy, muy distinta. Mirá, cuando recién llegué a Montevideo, estuve trabajando en esa fundación que le da una mano a chiquilines de contexto crítico, y la realidad que se vivía ahí era muy complicada. Muchas veces quedábamos en determinada hora para la clase con los chiquilines, eran tipo clases particulares, digamos, y los chiquilines se ausentaban, o a veces no respondían el teléfono durante semanas y semanas, o porque no les habían robado el teléfono, porque no se lo habían apagado y se habían fugado de la casa, digamos. Y bueno, incluso también me pasó a esos chiquilines que no querían ir al lugar donde se daban las clases, tener que dar clases en mi casa, que era algo bastante incómodo. Pero fue una experiencia enriquecedora porque fue mi primer acercamiento a lo que es la enseñanza en una ciudad grande como Montevideo y en un contexto complicado. Y después también, que esto fue muy, muy influyente en mi perfil como profesor, yo di clases en el año 2018 en el Liceo 73, que está ubicado en un barrio de contexto crítico en Montevideo, que es el barrio Borro, en la cuenca de Casaballe, ¿verdad? Que seguramente por informativos de repente pueden tener referencias. Esa es una zona que en los últimos años ha estado sitiada por las narcobandas. Ha habido lamentablemente hechos de violencia bastante importantes, a lo que ha tenido que ameritar que la policía intervenga muy seguido. Mirá, enseñar ahí fue algo que me cambió, me marcó un antes y un después. Algunas anécdotas que les puedo hacer de esto, pero una vez en uno de los operativos Mirador que hacía el Ministerio del Interior, se había como sitiado, se había encerrado a la gente de los Palomares de Casaballe, de ahí del Borro, y el helicóptero estaba por encima del liceo, que queda muy cerca de los Palomares, y ni siquiera podía dar la clase porque el ruido del helicóptero era terrible. Algo que nunca me había pasado, si tenía un helicóptero. Claro, pero imagínate el ruido ensordecedor de un helicóptero a 2 metros arriba del techo del salón donde estás dando la clase. Es algo... Sí, era imposible. Totalmente. Y vos, por ejemplo, en esas situaciones, ¿cómo lo haría, ese día a día, cómo lo hacías llevadero en esos lugares sumamente complicados, saliendo de lo normal que podría ser una clase como en 33, ¿no? Por supuesto, mirá, con mucha cintura, ¿verdad? Es decir, no poniéndome rígido, no poniéndome en una postura tajante, ni de profesor baboso, sino estando abierto, escuchando a los chiquilines y también a veces exigiendo, en lo que tiene que ver con la enseñanza misma, la disciplina, un poquito menos de lo que es en condiciones normales, porque digo, chiquilines que viven así. Mira, te cuento otra cosa, yo tenía alumnos que vivían en los Palomares y cuando habían operativos, los chiquilines no los dejaban salir. De la policía a veces no los dejaba salir, ¿verdad? Porque era peligroso, porque a veces habían tiroteo y eso, y la gente estaba como en toque de queda, digamos, como haciendo la previa a la cuarentena del coronavirus, pero 2 años antes, digamos. Entonces esos chiquilines, claro, a veces faltaban días y después llegaban con el certificado, ¿verdad? De que no habían ido a clase porque la policía no los dejaba. Y también, que esto es algo bastante triste, tuve alumnos que habían perdido familiares por los conflictos de las narcobandas y que sufrían a veces, digamos, descompensaciones. Y bueno, es obvio que el rendimiento no puede ser el mismo de un chiquilín que está pasando por esa realidad a un chiquilín que tiene las necesidades básicas satisfechas, ¿no?
¿cómo digo, llegaste a, no sé si a aceptar ese objetivo, o sea, meta o dificultad, cuando podías quedarte en 33 o en algún otro liceo en la cercanía, como en un estado de confort, es decir, bueno, de clases acá, cerca a mi casa, mi familia? Bien, está buena la pregunta. Mirá, en primer lugar, a mí siempre me gustó, soy muy andariego, ¿viste? Y las ciudades grandes me encanta Montevideo, y las pocas veces que he podido ir a Buenos Aires también, me gusta mucho recorrer. Yo era un barrio que ya conocía por mi propia cuenta, porque a veces me tomaba el ómnibus con el mate o una cerveza y me iba hasta cualquier barrio, recorría, hablaba con la gente, para un poco conocer de primera mano si era tan así, lo que los informativos y lo que las redes sociales pintaban de determinada zona, pero de curioso nomás, incluso a veces regalado, ¿no? Porque me podrían haber pasado a veces cosas más complicadas, porque me pasó de meterme en lugares en los que no estaba como muy apto para la circulación. Mira, una vez, me acuerdo, y ya te respondo la pregunta, una vez cuando fui a entregar la designación de horas al liceo, que es un trámite que tenemos que hacer cuando elegimos horas en un liceo, fui hasta el barrio y estaban en pleno operativo, y le pregunté a un policía, claro, y le pregunté a un policía, digo, ¿usted sabe dónde queda el liceo? Y el policía me miró y me dice, usted no es de este barrio, ¿no? Me dijo como diciéndome, sos un estúpido, ¿qué haces acá? ¿Qué hace? Me dijo, tómese el siguiente ómnibus y váyase rápido, que la mano viene complicada. Claro, después me enteré, fue el 20 de diciembre del 2017, pues, si lo buscan en el informativo debe estar en Google. Y bueno, yo andaba ahí pleno operativo Mirador, hubo creo que 60 detenidos, no sé cuántas decenas de policías, y yo andaba con el papelito en la mano caminando por el barrio. Mate interno bajo el brazo. Mate interno, claro. Oficial, no sabe dónde queda el liceo, y el milico estaba armado hasta los dientes. Imponente. No, mucha. Mira, respondiendo a lo que preguntaba Facundo, ¿por qué terminé ahí, en ese barrio, en ese liceo? Porque, ¿qué pasa? Yo para terminar el profesorado necesitaba tener un grupo a mi cargo, que es lo que pasa cuando uno cursa cuarto año, ¿verdad? Te asignan un grupo y ya no sos practicante, sino que sos docente directamente del grupo, y bueno, y van a ver cómo trabajás 3 veces por año y te evalúan, ¿verdad? Y como yo tenía un año muy cargado de materias en la facultad de ese año, no podía venirme a 33 a trabajar. Entonces elegí, porque el reglamento me lo permitía, elegir el grupo de práctica, que se le llama, ahí en Montevideo. Y estaba bastante bien ubicado en la lista, pero el tema es que las posibilidades que había eran de barrios que me quedaban demasiado lejos. Y era un barrio que, si bien es alejado de la zona donde vivía yo, cerca del Palacio Legislativo, tomándome un único ómnibus, en 25 minutos, media hora, ya estaba allí. Y aparte que era un barrio que por mi recorrida ya conocía, entonces me gustó el desafío y lo terminé eligiendo. Mira, qué imponente, ¿no? ¿Cómo puedes llegar a terminar en esos lugares por un tema laboral? La verdad salado. Sí, salado. Bueno, ahora dejando un poco de lado tu carrera como profesor, para la siguiente pregunta me parece que es un dato que está bueno que tengamos tu opinión, más que nada siendo profesor de filosofía. ¿Cuál es tu opinión acerca de los jóvenes y estas nuevas generaciones? Algo que tipo voy a unir a esa pregunta, ¿cómo fue el evaluar en lo que sería en la situación crítica que están esos alumnos, evaluar su año académico? Onda. Ahí está. Supongo que había un nivel lamentablemente bajísimo de educación, pero vos decís, había alguno que llegaba a un 6, había alguno que tenías que te sorprendía, esa es mi pregunta. Sí, mira, Facundo, había estudiantes que eran buenos, porque más allá del contexto, yo tenía quinto año, y un chiquilín que llega a quinto año, más allá de la situación complicada, es un chiquilín que está para el estudio, ¿verdad? Porque aparte no era un liceo nocturno, ¿verdad? Que de gente que trabajaba, eran gurises que estaban para estudiar y que estaban cursando ya un quinto de bachillerato, ¿verdad? Un segundo año de bachillerato, un quinto año, y eso hacía que existieran alumnos responsables y que cumplían. Obviamente no se les podía exigir lo mismo que otros chiquilines de un contexto más favorable, pero sí, desde el punto de vista de la educación, de las normas sociales y de convivencia, conmigo eran impecables.
y algunos a nivel de rendimiento cumplían. Pero claro, distinto a lo que yo había tenido acá en 33, que era, digamos, un lugar en el que yo podía exigir un poco más en secundaria. Pero después, una cosa llamativa también es que, si bien conmigo hubo situaciones en general de respeto, y entre ellos los chiquilines tenían una forma de tratarse que a mí al principio me sorprendió, porque se saludan con insultos, a veces con algún coscorrón medio fuerte, ¿verdad? Que yo lo tenía que parar, hasta el punto que me di cuenta que yo lo tenía naturalizado, ¿verdad? Y si bien yo no se los iba a permitir en clase, pero bueno, yo los veía afuera y no es que se agredieran porque se tenían asco, porque se peleaban, es que eran la forma de algunos de los gurises hablarse así o saludar. Recuerdo, por ejemplo, que más de una vez me golpearon a la puerta del salón pidiéndome, tal vez, 2 o 3 veces, no quiero exagerar, creo que, poner que fueron 2, pidiéndome para que saliera alguna alumna, porque en la puerta o en las inmediaciones del liceo habían rapiñado en horario de clase una vez creo una era la hermana y otra vez no sé si era la madre o a quién, pero las iban a buscar a veces a los chiquilines por cuestiones de respuesta. Estaban en la clase, te golpeaban la puerta y dicen, no, mirá, vengo a buscar a Menganita que repiñaron a la hermana ahí. Cosa de la que yo, para mí, era de otro mundo, ¿no? Claro. Claro, en comparación con los liceos que uno está acostumbrado a ir, digo que uno ve, estamos re mal, no sé qué, pero resulta que hay cosas inimaginables para algunos. No, 33 es un paraíso. Pipe, digo, o sea, yo creo que Carmelo. Sí. Digo, el tema liceo, educación, digo, brevemente, digo, desde tu punto de vista y ¿verdad? Como alumno, ¿qué me puedes decir? Mira, la para educación otra realidad. Tanto como profesores como centros educativos, primero que más que nada, tomando de vista el punto de los profesores, la verdad que son profesores que te ayudan, que van al lado tuyo. Obviamente que siempre hay excepciones, algún otro profesor que, bueno, va, da la clase, no le importa si hacen algo o no, que digo, pasa muchas veces, tal vez que allá en 33 o en casi todo el país debe pasar, pero la mayoría de profesores siempre están apoyando. Después lo que sería los liceos, nosotros tenemos un sistema que tal vez que no funciona en todo lo que sería el interior o Montevideo. Nosotros acá tenemos un sistema de que es primero, segundo y tercero, o sea, ciclo básico en el liceo número 1, y después lo que sería bachillerato, cuarto, quinto y sexto en otro liceo. Es como que pasa de un liceo a otro. No sé, allá funciona de manera diferente, hay 2 liceos de primero a sexto. Digo, entonces, bueno, perdón. No, pero digo, son obviamente realidades diferentes, y lo que quería decir es que para mí un liceo, como siempre te dicen, el liceo es tu casa. Para mí cada liceo es un mundo, cada liceo es un universo diferente, porque siempre decimos el chiste de cada casa un mundo, porque vos entras a la casa de un amigo tuyo y te das cuenta que es una realidad diferente. Entras a la casa de un primo tuyo, de unos tíos tuyos, y te das cuenta que es una realidad diferente. Entras a tu casa donde estás 8 horas al día y vas a hacer apoyo, que es el liceo, y ahí es una realidad diferente que tal vez que cuando vas por una experiencia a otro liceo, como por ejemplo yo podría ir a un liceo 33, o ustedes podrían venir a algún liceo de acá de Carmelo, se van a dar cuenta de eso. Y un liceo del interior que tal vez que no pasa tanto, ir a un liceo como el que trabajaste vos, Fernando, debe ser una cosa que, digo, un universo paralelo y muy diferente al que estamos acostumbrados nosotros a educarnos. Totalmente, sí. Digo, encontrar gente maravillosa como en todos lados, pero la realidad que impone el contexto es otro universo. Es muy curioso cómo dentro de Uruguay, que dentro de todo es chico, tenemos esas abismales diferencias entre los liceos, que justamente es una abismal diferencia con lo que nos mencionaba Andrew en el episodio anterior. Por ejemplo, pasaba, no te voy a decir que todos los días, pero ponerle un par de veces por lo menos, peleas entre varones por alguna chiquilina que era vista casi como un objeto. Entonces decían, no sé, vos le miraste, no sé, la cola, por decir, a mi novia. No, callate, que yo hago lo que quieres. Y más de una vez me tuve que meter a separar peleas en las que se daban garrote abierto, ¿viste? Claro, que acá entre el tren no me había pasado nunca. Ya les digo, no es algo que fuera todos los días tampoco, pero pasaba, todos los meses alguna vez pasaba.
Claro. Claro, y cuando pasa, sorprende bastante. No, por supuesto, y más a mí que no estaba habituado. Ya cuando fuiste a trabajar ahí por primera vez, ¿cómo fue ese shock en el primer gran conflicto que tuviste? Y fue grande porque, mirá, te cuento otra que me parece que pinta de cuerpo entero. Yo estaba medio asustado y con expectativa, ¿verdad? Cuando fui. Y cuando pasé la lista, en ese grupo, me salté sin querer, tal vez por los nervios, a una chiquilina. Y me dijo, profesor, a mí no me nombró. Le digo, ¿cómo es tu nombre? Fíjese en la lista si quiere saber mi nombre. Dice, ¿qué se cree? ¿Que no me va a nombrar? Que no sé qué. Como que se me paró de mano, así, de una, ¿verdad? Claro, no, los primeros tiempos fueron de nerviosismo y de expectativa, pero después los gurises en general eran muy buena gente, Claro. Yo tengo una pregunta en base a lo que era, a lo que es ese liceo. ¿No funcionaba lo que es el servicio 222? Mira, había un que estaba siempre y jamás faltó en la puerta, un guardia de seguridad que autorizaba solamente entrar a personas que tuvieran vinculación con el liceo, es decir, a docentes, funcionarios no docentes y alumnos, ¿verdad? Y estaba, digamos, era un guardia de seguridad, pero claro, a veces los conflictos se daban en los corredores entre gurises mismos del liceo, o a veces también pasaba que se daban en la parada del ómnibus, que afuera y ahí el guardia no podía hacer nada, ¿verdad? Claro. Bueno, pero por ejemplo acá en Carmelo pasó el año pasado una situación de que fue en el patio del liceo una pelea, y el policía que estaba con el CISO 22 no pudo accionar de ninguna forma. ¿Vos qué opinás? Yo me estuve luego leyendo todo lo que es el tema de la ley y todo, de cómo es el funcionamiento del servicio 22 en los centros educativos. ¿Vos qué opinás? ¿El policía puede meterse sin tener que llamar primero, por ejemplo, a alguien que esté más arriba de su cargo? Por ejemplo, a un jefe de policía. ¿Tendría que llamarlo al jefe de policía para que pueda accionar, o directamente podría accionar ese policía ante una dicha situación de pelea? Mirá, es una pregunta compleja, porque en realidad, para mí, habría que ver qué es lo que dice la ley, ¿verdad? Y seguir lo que dice la ley, que yo no la desconozco realmente. Pero por una cuestión de sentido común, me parece que si el policía obviamente conoce la ley, y si tiene que recurrir a un superior, me parece que debe hacerlo, salvo en aquel caso que de repente que están matando a palo a una persona, vos no te da el tiempo para recurrir a tu superior, y eso porque la persona ya puede desmayarse, o incluso si la golpiza muy grande, incluso fallecer. Entonces me parece que por una cuestión de sensibilidad humana, de sentido común, tiene que meterse, más que como policía, como persona. Pero digo, me parece que el cumplimiento de la ley es muy importante. Bien, dejo ya que respondas la otra pregunta que había hecho Pipe. Si querés responder a la más, repetila, Pipe. ¿Cuál es tu opinión acerca de los jóvenes y estas nuevas generaciones? Bien, bueno, mira, dar una caracterización de los jóvenes en general es complicado, ¿verdad? Porque hay de todo, pero... Claro, es una pregunta muy amplia. Claro, pero de todas formas... Viendo lo que has podido observar, las redes sociales, problemáticas de alumnos, por ahí. Sí, mira, una cosa que yo veo en general, y que creo que, no sé si para todos, pero para casi todos los jóvenes, los adolescentes, ¿vale? Es que me parece que tenemos tienen menos capacidad de concentración en una misma cosa, y a su vez han ganado capacidad de concentrarse en varias cosas a la vez. Ponele, hace 15 o 20 años atrás logramos concentrarnos muchísimo más en un texto que lo que veo que pueden ahora. Sin embargo, estos chiquilines tienen la habilidad muchas veces de estar atentos a la computadora, al celular, a la música, a esto y al otro, todo a la vez, cosa que nosotros no podíamos. Es como que se diversificó la atención, pero a la vez eso hace que les cueste más centrarse en algo concreto. Y me pasa con mi hijo, que arrancó el liceo, ¿verdad? Y que hacemos los deberes y le cuesta mucho la concentración. Sin embargo, yo lo veo en otro ámbito y veo que maneja varias cosas a la vez, cosas que a esa edad yo no podría. De todas formas, mirá, yendo a lo de las redes que me preguntaban. Las redes sociales cambiaron, me parece, absolutamente las formas de comunicación entre las personas. Por ejemplo, esto es una teoría que puede estar totalmente errada, pero que yo tengo. He notado, porque doy clases particulares también, Facundo lo sabe, me conoce. Claro. Sí, los chiquilines han
han como que perdido la noción de lo que es, por ejemplo, la responsabilidad o la puntualidad o ese tipo de cosas. No es que antes no fuéramos boludos, por decirlo de una manera, éramos también, pero me parece que eso como que se potenció al extremo y de repente chiquilines faltan a las clases o a una reunión y de repente ni siquiera te avisan y después se comunican como que sin nada, ¿verdad? Y yo creo que eso tiene que ver con que nos habituamos a que como la comunicación es instantánea, no hay ningún problema con ese tipo de cosas. Antes, como era mucho más complicado juntarse o comunicarse, era necesario cumplir con la palabra, porque si vos quedabas de ir a tal lugar a encontrarte con una persona y no ibas, después era complicado para volver a encontrar a esa persona, ¿verdad? Por lo menos no tenía la inmediatez que tiene ahora. Entonces eso ha ido haciendo, me parece, que se relaje la puntualidad, la responsabilidad, y me parece que tiene que ver con la inmediatez que las redes sociales dan a lo que es la comunicación. Pregunto, digo, vos tenés redes sociales, o sea, digo, bueno, está lo que sería Facebook, Twitter, Instagram, no sé si tenés alguna de esas. Sí, mira, en realidad la única red social de esas que mencionás que tengo es Facebook, porque Twitter e Instagram no tengo, y no sé si WhatsApp cuenta como red social, también tengo, pero... Prácticamente hoy en día... Sí. ¿Cómo lo llevas? Tranquilamente. Digo, ¿cómo lo llevas con el tema de, bueno, lo que uno ve hoy en día, que el tema de que es uno de los lugares, de los tantos que hoy en día como tenemos que de libertad de expresión? Digo, ¿cómo lo ves? Decís que la gente, bueno, opino esto y respeto, ¿cómo lo ves ahí? Mira, yo en ese sentido lo veo muy complicado el tema. Es más, para mí a veces me enojo, de verdad, y digo que las redes sociales a veces las veo son como una especie de cloaca a la cual va a parar toda la inmundicia o la basura claro, que la gente tiene en su vida, porque si uno ve lo que es, por ejemplo, Facebook, que es la red que yo tengo, es imposible o prácticamente imposible que vos encuentres un diálogo en el cual una persona reconoce que se equivocó. En el Facebook todos saben todo. Son todos economistas, son todos especialistas ahora con el tema de los virus, son todos técnicos de fútbol, todo el mundo sabe de todo, habla con una autoridad y con una soltura, como que si fueran unos fenómenos, cuando en realidad... me parece que para que fuera una vía de comunicación más interesante, estaría bueno reconocer un poco la propia ignorancia que tenemos en algunos temas y opinar, sí, pero desde una posición mesurada y más abierta, ¿verdad? Y ser capaces de reconocer que nos equivocamos. Yo lo que veo en Facebook son continuos combates en los que pocas veces se ve algo más que fanatismo. En política, principalmente ahora, está al rojo vivo ese tema, pero no solo en política, en cuestiones de todo tipo. No encontrás que sea un ámbito en el cual pueda haber un intercambio interesante. La gente vomita sus prejuicios, su ira, su enojo y tira la bomba y apaga el Facebook y después vuelve al rato a ver qué le contestaron y ni siquiera se suelen tomar la molestia en decir, bueno, no, capaz que yo estaba equivocado, de esta postura no es tan así, más vale morir con las botas puestas en el Facebook que reconocer que me equivoqué. Entonces, no lo veo como un ámbito fructífero para lo que es la comunicación. Tampoco el abuso que se hace de la cultura de la imagen, que en Instagram, por lo que he visto, es bastante peor todavía, no favorece a que la gente pueda hablar y expresarse de forma intersubjetiva y ponerse de acuerdo. Es muy complicado. Si lo que prioriza es la imagen, que es algo que ya viene digerido, ¿verdad? Porque uno cuando ve una imagen lo está viendo desde un punto de vista pasivo, ¿verdad? Cuando uno lee tiene que estar más activo, ¿verdad? Tiene que estar entendiendo lo que dice. La imagen la interpretás sin demasiado esfuerzo y eso hace que a la larga, cuando nos acostumbramos a la cultura de la imagen, el pensamiento se nos vaya, no sé si atrofiando, pero como que se nos vaya volviendo más perezoso. Bien, claro, ahora que algo de político. Sí. Digo, iba a sumar, principalmente por ustedes, Jama y Pipe. Sí. Digo, ustedes que son de todos más jóvenes que yo, digo, nos llevamos 5 años, con el Jama 4 y con Fernando evidentemente toda una generación. No sé si ustedes tienen, ustedes dos que también tienen Twitter e Instagram, si tienen como alguna reflexión, pregunta, de lo que acaba de mencionar Fernando, que es alguien que no tiene Instagram y Twitter, pero que podemos todos decirle que también es un campo de batalla y con Instagram acertó,
Digo, no sé si algo que quieran mencionar ustedes, me parece que puede estar bueno. No, yo lo que quiero decir es que, o sea, agrego lo mismo que dijo en Facebook, y no pasa solamente en Facebook, sino en todas las redes sociales, aparte de que vos tal vez que no tengas Twitter o Instagram, y yo me sumo, somos todos conocedores del virus, somos todos conocedores de la economía del país y a nivel mundial, somos todos conocedores de todo y no nos damos cuenta de eso, y la verdad que me pareció excelente lo que dijo. La verdad que sí. Yo justo iba por ahí mi pregunta, ahí que mencionaste algo de la política y también que estabas interesado en la filosofía política. ¿Cuál sería tu relación con la política a nivel personal? Bien, está bueno. Mira, sería amplio de decir. Mi relación con la política, contestando de forma concreta, es muy estrecha, muy cercana. Por una cuestión, pero cuando digo la política en un sentido general, no a algún político o a algún partido, sino que yo vivo la política muy de cerca porque me informo, porque tengo amigos que tienen el mismo perfil que yo y también justamente por los estudios. En ese sentido, la política es algo de lo que todos los días, aunque sea un ratito, me ocupo, de informarme y de reflexionar un poco sobre las cosas que están pasando. Entonces, digo, mi relación es muy, muy personal en ese ámbito. Bien, digo, mencionando lo de la política, pasaron las elecciones, no sé si queriendo exponerte, pero no sé si nos puedes decir cuáles serían tus, no sé, ideales o vistas en política. Perfecto, sí, no me expone, mira. Primero voy a pecar por la profesión. Te voy a dar una pequeña, digamos, caracterización de mis ideales filosóficos políticos, digamos. Yo si me tuviera que definir, me considero un liberal igualitario. Dicho de una manera sencilla para que se entienda qué es un liberal igualitario, es una persona que considera que tiene que haber un Estado presente, que garantice salud, educación y también ayudar desde el punto de vista económico a aquellas personas más desfavorecidas, ¿verdad? Tiene que haber un Estado presente, pero solamente en esos ámbitos, es decir, en lo que es el plano social, moral o de las decisiones personales, soy como muy celoso de las libertades individuales, ¿verdad? Con eso quiero decir que a mí, a diferencia de ponerle una persona de ultra izquierda, no solo me importa la igualdad económica, y a diferencia de una persona de ultra derecha, no me importa solo la libertad individual. Me importan, digamos, como las dos a la vez, por decirlo de alguna manera. Eso desde el punto de vista filosófico. Y desde el punto de vista de lo que es un poco más de política práctica, yo creo que si tuviera que definirme en lo que es la política uruguaya, yo si de algo no tengo ninguna duda es que soy wilsonista, es decir, soy admirador de la figura, del pensamiento y de la trayectoria política de Wilson Ferreira Aldunate. Lo que no quiere decir que me sienta demasiado cómodo con el camino que tomó el Partido Nacional después de la muerte de Wilson, ¿no? Bien. Eso implicaría, a ver, siendo que vos ya tenés una edad, y bueno, como decías, mencionaste lo de Wilson, el camino que tomó el Partido Nacional, algo que antes, después de las elecciones y ya desde antes, de las elecciones se iba mencionando, vos que viviste, digamos, para involucrarlo con la actualidad, el gobierno de la calle Padre. No sé si, ¿cómo nos puede decir quizás para los jóvenes, para esa gente que quizás no se informa tanto, bueno, caerle con un video de años anteriores con qué fue todo lo que pasó, cómo era la situación del país, sin tampoco entrar en que ninguno de nosotros es economista y caer, bueno, por qué era esta crisis, por qué esto, aquello? ¿Qué nos podías mencionar de vos que viviste ese problema en 2002, por ejemplo? Bien, mira, con el gobierno de la calle Padre, yo era muy pequeño, ¿verdad? Porque él estuvo en el 90 al 95 y yo nací en el 91. Pero de todas formas tengo, digamos, por mínimo recuerdo de que era pequeño, porque mi familia siempre estuvo muy politizada y también, lo viví como más de cerca al protagonismo de la calle Padre, más allá de que fuera como presidente, como senador. Y mira, yo creo que, a ver, siendo directo, ¿no? El balance general que ha dado el gobierno de la calle, en mi perspectiva, obviamente que se puede disentir, no es bueno. A mí me parece que la calle
le dio un rumbo al gobierno que poco tenía que ver con las ideas de Wilson, lo que no quita que la calle haya hecho cosas muy buenas. Por ejemplo, en pocos gobiernos se le dio tanta importancia a la vivienda económica como en la época de la calle, que existió el plan del Ciado, gracias a la cual, por ejemplo, mi madre tiene casa y pagaba cuotas de 500 pesos, mi madre era una desempleada en ese momento, y esa cosa es importante, ¿verdad? Y no solamente eso, también se construyeron un montón de liceos, acá en 33 el Liceo 2, ¿verdad? Y se hicieron muchas cosas interesantes, el tema del puerto, la ley de puertos, pero tal vez por algunos hechos un poco dudosos en los que no me quiero meter en el ámbito de la honestidad administrativa en esa época, y por también la pretensión de liberalizar la economía demasiado, el balance general que hago no es el mejor. Tampoco lo condeno como que fue un desastre, pero no fue de los gobiernos que más me simpatizó, digamos. Yendo a lo de la crisis del 2002, mira, yo ya era un poco más grandecito. En el 2002 tenía 11 años, estaba cursando sexto año de la escuela, y sinceramente fue una época muy complicada, pero no me voy a hacer tampoco el que la padecí. Yo como que la balconeé un poco la crisis. Mi familia en ese momento tenía un pasar económico que no era malo y no fui de los que la crisis le pegó más fuerte. Digo, no que tuviéramos plata ni nada, ni que fuéramos ricos, ni mucho menos, pero digo, no nos afectó tanto en el sentido de que nunca nos faltó nada, ni cerca, ¿verdad? Pero obviamente que eso se sentía en aquel momento por compañeros míos de escuela y gente que conocía que estaban en una situación súper complicada, y también las consecuencias de eso se empezaron a ver un poco más adelante de manera más clara también. Bien, y no sé si alguno de ustedes tiene una pregunta, Ulises. Sí, yo también relaciono la política y lo que dijiste en las redes sociales. ¿Qué opinas del radicalismo que hay hoy en día? Que vos lo ves en Facebook, yo en Twitter, hay el choque generacional. Frente a veces no sé de qué partidos te relacionás, pero a veces de tu propio partido, sea cual sea, dar posturas tan radicales en las redes sociales. Bien, mira, está buena esa pregunta, es muy actual y es un tema que a veces le he puesto un poco a cabeza, ¿verdad? Porque me llama la atención. Yo no soy radical y no me gustan los radicalismos en las posturas, porque en primer lugar lo considero un camino perezoso desde el punto de vista intelectual. Porque, por ejemplo, no sé, Maradona dice, un personaje que me simpatiza bastante poco, dice, conmigo las cosas son blanco o negro, grises no van a ser nunca. Bueno, yo soy al revés de Maradona, para mí las cosas prácticamente siempre son grises, casi nunca son blanco o negro. Yo creo en el gradualismo, creo en los matices, y el radicalismo absoluto ese que a veces se ve en las redes sociales, me parece que roza a veces lo que es el fanatismo. Y el fanatismo es ceguera, es ponerse la camiseta, cerrar los ojos y meter para adelante. Y no me parece que eso sirva para construir nada, ni para dialogar o fortalecer la democracia o la convivencia entre personas que nos queremos, la familia, los amigos, ¿verdad? Yo creo que se puede llegar a conclusiones mucho más interesantes, mucho más edificantes, planteando las cosas desde una postura moderada, sin por eso ser un blandito o ser un miedoso, ¿verdad? No estoy diciendo eso, que haya que defender con tibieza las ideas. No, se pueden defender las ideas con firmeza, pero no necesariamente las ideas tienen que ser radicales o blanco o negro, o separando el mundo entre los buenos y los malos. Que ese es realmente el mayor problema que creo que estamos teniendo. Sí, comparto. Así como Jamaica mencionaba las redes sociales, digo, ahora yo estaba llegando, digamos, a una reflexión y me parece que, digo, Pipe, espero que no haya problema de decirlo, pero digo, Pipe como militante del Frente Amplio y yo, digamos, como el del Partido Nacional, digo, creo, Pipe, que no sé si vas a estar de acuerdo con esta pregunta que voy a hacer, digo, que también la puede responder Fernando. Digo, me parece que con el tema de que ha habido una evolución tecnológica y la creación de las redes sociales, todo eso, y también, digamos, que quizás, no sé si también agregaría que esto suma, pero digo, el que haya estado, por ejemplo, en este caso, digo, el Frente Amplio 15 años en el gobierno y en esos 15 años ha habido una masificación en redes sociales, quizás, digo, para ambos lados y para distintos partidos políticos ha habido un aumento de ese fanatismo del cual estamos hablando. Por supuesto, Facundo, yo por lo menos lo veo así.
las redes sociales han afectado la discusión política. Mira, al respecto tengo un comentario que se me iba ocurriendo a medida que ibas hablando. Antes de las redes sociales, los intelectuales a nivel nacional, acá en Uruguay y en el mundo en general, tenían un rol fundamental. ¿Por qué? Porque ayudaban, digamos, a conectar de repente cuestiones teóricas o más complejas con lo que era la discusión cotidiana de la ciudadanía, ¿no? El papel de los intelectuales se ha visto reducido desde que las redes sociales han ganado el peso que tienen en la discusión política, lamentablemente, al punto que tenemos políticos que hacen política por Twitter, básicamente, hablan más por Twitter que en el Parlamento. Y me parece que eso empobrece la discusión democrática. Las redes sociales, me parece que si bien siendo bien usadas pueden ser muy beneficiosas, porque yo no estoy en contra de las redes ni de la tecnología, me parece que bien usadas son fantásticas, me parece que en los hechos, en la realidad, por el mal uso que hemos hecho de ellas, hacen que tengamos una discusión política más radicalizada, más pobre, y en la que los fanatismos se expresan de una manera mucho más fuerte, y ya sin la mediación, de repente, de aquellos intelectuales orgánicos, muchas veces formaban parte de los partidos, pero que ayudaban, digamos, también a darle forma a algunas ideas un poco complejas que la ciudadanía manejaba. Claro, o sea, como que las redes sociales lo que han hecho es que en las redes sociales todos somos malos a la hora de hablar, todos podemos tener una discusión mala, tratar mal a una persona, una determinada persona que sea de una diferente, o sea, de lo que vos, de un pensamiento diferente al que vos tenés. En las redes sociales somos todos malos, pero en el cara a cara esa gente como que no se anima a salir a hablar. Y yo quiero traer el ejemplo que el otro día estuvimos con ustedes dos, con Facundo y con Jamaica, estuvimos como hasta las 4 o 5 de la mañana conversando sobre los ideales políticos de cada uno, ellos dos hablando sobre un ideal político más de lo que sería la derecha y yo más un ideal político sobre la izquierda, y esa conversación está buena, ese sistema democrático que tiene Uruguay, de que podamos, de que no haya ningún problema de poder hablar con el otro, más allá de la diferencia política que tengamos, respetando la opinión del otro. Pero yo creo que lo que ha hecho las redes sociales es arruinar también un poco de eso, el boca a boca y la democracia, creo yo. Mira, estoy de acuerdo en que ha empobrecido la discusión democrática, eso sin duda, y no quiero dejar de felicitarlo, Ulises, no solamente por el programa, que lo tendría que haber hecho al principio, sino por el hecho de que puedan dialogar desde distintos puntos de la ideología política, con respeto. No es común que chiquilines jóvenes pues sean tolerantes, estén abiertos a las discusiones con los demás y seguramente abiertos también a reconocer cuando los políticos que son referentes de ustedes a nivel partidario se equivocan y cometen errores. Más allá de los partidos, me parece que con chiquilines, digamos, que tienen esa forma de entender lo que es la discusión política y lo que es la vida democrática, vamos por buen camino. Bien, no sé si hay alguna, quizás mi siguiente pregunta iba por ahí y quizás hasta quedar finalizada ahí. Pero ¿qué mensaje le podrías dar, viendo, en parte de tu opinión de cómo ves la política en los jóvenes y que hablamos ya de las nuevas generaciones, el tema de redes sociales? ¿Qué mensaje podrías dar como para los jóvenes en tema de política? Principalmente yo digo que no votaron en esta elección pasada. Bien, mira, no me quiero poner en la posición de profesor con todo el mundo, pero está bien, ya que me lo decís, mira, ninguna recomendación puntual, ni partidaria, ni ideológica. Mi recomendación sería que se informen y que no crean que el que piensa distinto es malvado o es estúpido. A veces el que piensa distinto tiene razones muy valederas para pensar distinto y hay que respetarlo y no hay que dejar de discutir, ¿verdad? Porque yo no estoy diciendo acá hablar de una tolerancia tonta de bueno, vos pensás eso, yo pienso esto, respetémonos. No, hay que discutir, porque la discusión es la base del crecimiento en las ideas. Discutamos a rabiar, pero con respeto, ¿se entiende? Me parece que eso es lo que les puedo decir. Infórmense y no vean en el que piensa distinto un enemigo, véanlo como una persona que puede ayudarme a crecer. Sí, eso en momentos como ahora con todo el tema del coronavirus es importantísimo. No sé si hay alguna apunte, alguna cosa, aporte que quieran agregar ustedes. Sí,
Sí, que medio me olvidé de preguntarte al principio. Que vos, por lo que me dijiste, estás bastante involucrado en la filosofía política. ¿Tu tesis, tu trabajo de investigación, se trata de eso? ¿O Sí. nos puedes comentar algo de eso? Sí, claro. Mira, el nombre de mi tesis es la relación entre la renta básica universal y la libertad como no dominación en el neorepublicanismo de Philippe Petit. Es como de 5 renglones más o menos el nombre de la tesis. ¿Qué título? ¿Qué título? Salado, ¿verdad? ¿Verdad? Espero que me quede más o menos potable, porque si no va a ser puro título nomás y una cagada, ¿verdad? Pero a ver, básicamente en líneas muy generales de lo que va mi tesis es: voy a ver en un autor, en un filósofo irlandés que fue asesor, un filósofo político irlandés que fue asesor del expresidente español Rodríguez Zapatero, en lo que es la obra de ese filósofo voy a ver cómo se relaciona el concepto de libertad como no dominación, que es un concepto largo de explicar, y también el concepto que él tiene de lo que es la renta básica universal. La renta básica universal es, dicho de manera sencilla, un dinero que el Estado le asegura a todos los ciudadanos por el simple hecho de ser personas, digamos. Quiero ver cómo se relacionan esas dos cosas en los libros de ese autor, digamos. Claro. Bien, sí, eso para explicar algo brevemente, ese título inmenso y para no caer en, bueno, cosas técnicas que para inclusive nosotros y el público como que... No, por eso no le voy a explicar la masa, no se preocupen. Bien, digo, también, digo, yo que digamos te conozco, digo, sé que te gusta mucho el fútbol, digo, y también había digo, si no mal lo recuerdo, algo que me habías mencionado, de una vinculación como de Uruguay y el fútbol, puede ser, que estuvimos hablando. Ah, sí, es verdad, con la filosofía decís. Claro. Es verdad. A raíz de una conversación que tuve con un profesor de la facultad, empecé a pensar un tema que me parecía muy importante, más que importante, interesante para mí, ¿verdad? A mí el fútbol, como dice Facundo, me encanta, no solamente jugarlo, que digo, en épocas pre-coronavíricas jugaba todas las semanas, sino también... Lo voy a empezar a usar. Más allá de que mi estado físico no lo denote, pero jugaba seguido. Pero también desde el punto de vista como hincha, soy muy hincha, muy enfermo de Nacional, más allá de que... Los buenos. Sí, obvio. Y me interesa mucho la historia del fútbol uruguayo. Entonces, en base a eso, y a esa charla que tuve con ese profesor, empecé a relacionar lo que era la identidad histórica, tanto de Nacional como Peñarol, digamos, y cómo había sufrido modificaciones luego de la globalización, ¿verdad? De la masificación, de la creación de las redes sociales, ¿verdad? Porque antes las identidades de los cuadros grandes, y de los chicos también, pero principalmente de los grandes acá en Uruguay, estaban muy ligadas, digamos, a sus tradiciones sociales. Peñarol era un equipo de inmigrantes en principio ingleses y después también tuvo mucha cercanía con los italianos, de barrios periféricos, de trabajadores del ferrocarril, y Nacional era un equipo puramente uruguayo que exaltaba lo nacional, su vinculación con la patria, con Artigas, un equipo de estudiantes universitarios básicamente, ¿verdad? Y cómo eso, que se había formado, digamos, una forma de ser, una esencia de cada club, se ha empezado como a desdibujar en los últimos 25, 30 años, digamos, al punto que a veces uno encuentra pocas diferencias entre uno y otro en el tema, tanto en lo que es el paladar futbolístico dentro de la cancha, como con lo que es el comportamiento típico de los hinchas de esos clubes. Pero es un tema que no he escrito nada sobre eso, está solamente ahí para ser investigado algún día que tenga tiempo. Sí, me parecía que era una anécdota que estaba bueno, justo me acordé. Digo, y hemos manejado temas de siempre, de eso de como marcadas de que hay una esencia de lo social, digo, la hay en lo político y que se lleva a las redes sociales muchas veces desde el odio, digo, pero vos que manejamos, digo, que eras alguien objetivo, que podía, sin caer en esos fanatismos que hacíamos mencionábamos anteriormente, si tenemos que hablar de política y en este momento, digo, con todo el tema de años anteriores del, digamos, 15 del Frente Amplio y este nuevo gobierno, ¿cómo podríamos, primero que nada, digo, te quería preguntar, mencionarlos esos 15 años?
que quizás viviste más, tenés más recuerdos, principalmente, por ejemplo, 2005, que muchos de nosotros que no estábamos interesados en la política, y Pipe no era nacido prácticamente. Sí, yo era nacido, año 2005. ¿En serio? Año 2005 era nacido, nací en agosto del 2004. Bueno, pero yo tenías un año, digo, o sea. Bueno, claro, tenía un año. Ya tenía 5, pero aún así, tipo, no tengo ningún recuerdo, ni siquiera 2010. Y 2014 apenas. Bueno, te digo mi pensamiento sobre esos 15 años. Yo recuerdo, en primer lugar, la anécdota, recuerdo haber vivido con gran alegría el triunfo del Frente Amplio en el 2004, si bien yo tenía 13 años, pero en mi casa se votaba al Frente, incluso mi abuelo militó en su momento, y me recuerdo de ir al Comité del Frente, recuerdo cuando chico también pasar en el Comité del Frente el día que Jorge Valle ganó el balotaje en el 99. Entonces, más allá de que después de grande he forjado mi propio pensamiento y ya se los definí, digamos, me definí como wilsonista y como liberal igualitario, pero recuerdo que aquel 2004 había una gran expectativa que yo nunca vi antes, ni después tampoco, realmente. La efervescencia que generó el Frente Amplio aquella vez es difícilmente igualable. Hay videos de la época en la cual uno ve la emoción de la gente y realmente... muy fuerte. Pero bueno, yendo a lo que fueron los años del Frente, es muy difícil juzgar porque hay muchísimos ámbitos, ¿verdad? Tal vez el más importante que uno siempre se fija es el tema de la economía. Yo considero que el Frente hizo cosas muy interesantes desde el punto de vista de mejorar los salarios, de hacer, digamos, desde por ejemplo, el tema del trabajo también, no solamente de lo salarial, sino el estar en caja. Ustedes no saben lo que era, Ulises, antes del 2005, que alguien estuviera en caja, un trabajador privado. Era toda una novedad. Señalabas aquel señor, aquel está en caja, decías, como que era una especie de mérito increíble, ¿verdad? Y gracias a la reforma tributaria, muchísimas más personas están bajo el amparo de la ley y trabajan con aguinaldo, salario vocacional. Eso me parece muy importante. Se le dio mucho dinero a la educación, también se invirtió en otras cosas, pero también soy muy crítico con la gestión del Frente. Me parece que si bien ese dinero que se dio a educación no se pudo capitalizar de la mejor manera. Si uno ve lo que era el nivel educativo de una persona hace 20 años atrás, que egresaba del 6º año, con el que es ahora, habiéndose sextuplicado el gasto en educación, no veo realmente la diferencia. Incluso tal vez podríamos ver si no ha disminuido la calidad de la educación en Uruguay. Por lo tanto, creo que la educación fue un gran debe del Frente Amplio. Y el otro gran debe que tuvo el Frente, digamos, me parece, fue el de la seguridad. No es por caer en el bombo de las redes sociales o de los informativos, ¿verdad? Y empezar a repetir como el loro que si pisamos te veo poco más que te matan. No es así. Pero me parece que Uruguay, me parece no, lo dicen los datos, han aumentado los homicidios sostenidamente, aumentaron las rapiñas, y la bonanza económica que se vivió esos años no sirvió para traducir eso en mayor seguridad. Y eso a veces es reconocido por los mismos frente amplistas, que dice que tenían una teoría a veces equivocada de lo que era el delito. Pensaban que el único origen del delito era un origen social, y el Frente redujo la pobreza del 40% al 9% y la delincuencia siguió aumentando, ¿verdad? Ese me parece, eso, y también, última cosa, el enorme déficit que quedó más allá de la época de la bonanza, que complica a este gobierno, me parece que fueron los puntos flacos. Pero no quiero dejar de reconocer también, como dije, las cosas buenas, porque las hubo y muchas. Claro, digo, está bien, digo, mencionar, digo, lo malo para la autocrítica, que, digo, es más que necesaria, y esperemos que pase con este gobierno, que haya autocrítica, y a su vez, digo, bueno, después de mencionar las cosas que se hagan bien, que también hay una expectativa y que parece que está día a día bajo la lupa. Por eso, pero es que parece que si uno dice que el Frente bajó la pobreza a un cuarto, no puede decir que el nivel de la educación empeoró, como que si fueran, como que si uno no pudiera sostener las dos cosas a la misma vez, como si fueran contradictorias. Eso tiene que ver con el fanatismo del que hablábamos. Claro. Digo, un tema es que siempre es delicado. Ahora que mencionaba lo de el tema de la inseguridad que han aumentado, digo, el tema de muertes. Fue polémica esta semana pasada que transcurrió el tema de los femicidios.
¿qué nos puedes decir, digo, de esto? Y digo, a ver, en primer lugar, los femicidios, o como cualquier homicidio, me parece un acto aberrante contra la dignidad humana y extremadamente condenable, que lamentablemente no son números que, más allá de las movilizaciones que se hacen y de la atención que se le está prestando al tema, no han logrado bajar. Pero yo, de repente, a riesgo de ser polémico, de que haya gente que le moleste, yo prefiero poner mi énfasis en lo que es la violencia en general y no solamente la violencia puntual respecto a la mujer, porque yo considero que lo que son los niños o lo que son también los hombres adultos, a veces padecen de una violencia que hace que la calidad de vida de la sociedad se vea altamente perjudicada, sin por eso reconocer que culturalmente a veces no, seguramente las mujeres han tenido un rol menos importante y a veces más vulnerable que los hombres. Bien, no sé si Pipe, Jama, algo que quieran preguntar, aportar. Yo la verdad que digo, estoy completamente de acuerdo con lo que está diciendo. Claro. ¿Jama? Yo, capaz que un poco más enfocándonos en la trayectoria del profesor de filosofía, quizás, ¿qué cambio has tenido a nivel de pensamiento? Más allá de todo lo que has aprendido, sino al día a día, tras haber estudiado filosofía. Bien, mira, muchos cambios. Yo a veces digo que si me viera a mí mismo hace 10 años atrás y me comparara con lo que pienso ahora, son pocas las cosas que sostengo, digamos, las mismas. Me parece que esa gente que dice yo toda la vida he pensado igual, y lo dicen como que si fuera un mérito, para mí es un demérito, es lo contrario. Para mí la vida tiene que ver con un continuo aprendizaje y con cambiar de posición si uno se da cuenta que está equivocado y no aferrarse a posiciones que están equivocadas solo para no dar el brazo a torcer, digamos. A mí me ha pasado mucho. Yo tuve épocas de mayor radicalismo en el tema de la política. Tuve una época medio dura en la que consideraba que los que no pensaban como yo eran unos estúpidos, ¿verdad? Hasta que me di cuenta que el estúpido era yo. Y también en el caso del fútbol que tuve, la filosofía me ayudó a cambiar un poco el pensamiento, porque de adolescente tuve un fanatismo con el tema nacional pasado de rosca. Muchas veces, digo, al punto de agarrarme a las piñas más de una vez o estar en pedreas y en situaciones complicadas, de las que me arrepiento totalmente. Digo, algo que no se me quería preguntar también, digo, capaz que después al espectador me va a llamar denso, pero si tuvieses que analizar, porque a ver, como así mencionaba, todos esos aportes del Frente Amplio de Sociedad, fueron 15 años, ¿cómo le harías una breve observación a lo que fue la derrota de Martínez y Villar? Sin que, ninguno de nosotros es politólogo. Por supuesto. Mirá, yo tampoco soy politólogo, y esas cuestiones tienen poco que ver con la filosofía, sino más bien con la politología, pero te doy mi visión como ciudadano, ¿verdad? Que puede estar errada, pero yo viví, vi que se vivió en el Frente Amplio como de una manera poco elegante, por decirlo de alguna manera. Me parece que la actitud de Martínez de no reconocer la derrota el día de las elecciones fue de poco caballero, por decirlo de alguna manera, cuando todos sabíamos que las elecciones las había ganado la calle. Me pareció una forma poco decorosa y que poco aporta también. Tampoco me parece un hecho grave, pero me parece que muchos frente amplistas e incluso la fórmula lo vivieron con unos tintes, incluso hasta rozando el odio, que no estuvieron buenos. Bien, y ya quedando un poco más en la actualidad, ¿cómo ves las medidas del gobierno en cuanto al coronavirus, verdad? Porque justo, agarra el tema de días después de transición, diría que hasta 2 días después del cambio de mando ya teníamos todo el cuco del coronavirus en Brasil y Argentina. No sé qué nos podías mencionar al respecto. Bien, mira, con las medidas que el presidente planteó ayer, por ejemplo, pero las aplaudo, me parecen sumamente acertadas, con el tema del fondo del coronavirus, esa reducción,
por poco tiempo del salario de personas que ganan más de 80 y 100 mil pesos. Me parece que tiene que ver con la hora que se está viviendo, que no es ningún disparate, ni que tampoco apunta a los sectores más desfavorecidos de la sociedad. Y en ese sentido me parecen importantes. Me parece bárbaro también que no se haya declarado la cuarentena obligatoria, porque para eso se necesita sacar la policía a la calle, ¿verdad? Y he observado también, de manera bastante paradójica, que personas que se ofendían mucho porque la policía te pidiera la cédula hace pocos días, ahora están pidiendo que los milicos te metan dentro de la casa si te ven en la calle. Lo que no quiere decir que obviamente no haya que resguardarse como estoy haciendo yo, ¿verdad? Pero a veces las etapas de crisis sirven para que se vaya colando de a poquito el autoritarismo. Uruguay ya conoció esto, digamos, o en varias ocasiones a lo largo de su historia. Entonces está bueno estar vigilante a ese tipo de cosas. También, para no solamente tirarle rosas al presidente, hay que decir una cosa, ¿verdad? Y está grabado en una entrevista con Nacho Álvarez. Dijo y dio su palabra, que con su palabra bastaba, que no iba a subir tarifas, y lo primero que hizo, y en plena crisis, fue subir las tarifas. Es decir, ahí la pifió el presidente, y eso hay que decirlo también. Claro, digo, a ver, seguramente alguien que me conozca va a saber, digo, que no tengo problema de admitirlo. Evidentemente ahí hay, o sea, cayó en lo que han caído los últimos, no solo los dos ministros de Economía o presidente, o el tema ese de, bueno, yo he terminado los impuestos, y resulta que tenés que llegar y tenés que aumentar. Claro, pasa que en campaña electoral se dicen, bueno, digo, a ver, las mentiras electorales no son patrimonio del Cuquito, ¿verdad? Digo, yo podría mencionar mentiras iguales de candidatos frente a Plito, ¿no? Pero tal, digo, no me pareció lindo, digamos, ni tampoco honesto haber dicho, incluso que Nacho Álvarez le advierte, dice, pero usted está seguro que las instituciones no lo van a llevar, y él le dijo que no, y bueno, está, y la verdad que quedó pegado. O sea, y es prometer algo que no está dentro de, o sea, únicamente su responsabilidad. Sí, por supuesto. Está como, en ese momento se sintió casi que omnipotente, como diciendo, estoy más allá de las circunstancias, no importa lo que pase, no las voy a subir. Y bueno, y la realidad a veces te baja de un ondazo. Uno de los últimos temas, digo, que quería tocar en el tema de digamos, de la política y lo que vos mencionabas de conflictos, es lo último que surgió entre el PIT-CNT y el tema de las cacerolas, que fue un revuelo en estos últimos días. Bien, mirá, las declaraciones de Molina, el dirigente del PIT-CNT, me parecieron desafortunadas. Si bien sé que se hicieron en un ámbito que no era un ámbito público como para divulgarse, y que si a nosotros nos agarran el WhatsApp van a encontrar tal vez cosas peores que las que dijo él, pero no me parece que vayan con lo que se está necesitando en este momento, y más de una central sindical que vela por los trabajadores en general, pero siempre por los trabajadores, principalmente por los desfavorecidos, ¿verdad? Yo entiendo que dicen el gran capital no está pagando. Yo creo que los impuestos que hay en este momento, o las regulaciones para los trabajadores, han sido muy buenos, y el Frente Amplio lo llevó adelante, pero seguir exigiendo, digamos, a los empresarios más y más, y en una época en la que se han perdido montones de empleos, en la que hay una clara retracción de la economía, lo que va a hacer es que se termine pagando esto con más desempleo y con pérdida del salario en el sector privado, ¿verdad? Es decir, por decirlo de una manera muy a la ligera, digo, si vos seguís hinchando esa piola, las grandes multinacionales y los empresarios ricos se van del país, no tienen problema, ¿verdad? ¿Y quién se jode en ese sentido? Por algo, digo, el Frente trajo UPM, ¿verdad? No es que toda empresa multinacional sea, digamos, imperialista y busque chuparle la sangre a los demás. El Frente trajo UPM porque va a traer puestos de trabajo, ¿verdad? Y va a dejar ganancias. Bueno, si lo que hacemos, si queremos que el gran capital siga pagando esto, digamos, me parece que es alejar cada vez a empresas, porque se necesita trabajo, ¿verdad? No quiere decir que no se regulen, digo, pero no sé, es un tema muy complicado. Daría para otra hora más de charla. Sí, y bueno, ahí con el TVPM tenemos al doctor Salle totalmente en contra, ¿verdad? Vamos a poder disfrutarlo por lo que supe. No sé si hay alguna reflexión que quieran agregar, Pipi o Jamaica, alguna pregunta. Sí, yo quería capaz volver un poco al principio, en temas más de filosofía.
Bien, Si tuvieras última que definir. reflexión, perdón, Jama, que agrego. Digo, me parece que, como decía Fernando, tenemos que eliminar el tema del odio en la política, más en un momento actual como estábamos con el coronavirus. Parece que hay que hinchar todos por el mismo lado. Últimamente es como estamos más divididos como si fuesen elecciones permanentes, diría yo. Una mitad del país y Montevideo, o todo un país y Montevideo aparte prácticamente, porque tienen la mitad de la población. Digo, hay una diferencia siempre entre el gobierno y la gente que quizás no votó al presidente actual. Así que te dijo Jama. Sí, que si tuvieras que definir en pocas palabras tu experiencia estudiando licenciatura en filosofía. En pocas palabras, y la verdad que ha sido extremadamente enriquecedora. Ha tenido dolores de cabeza porque es una carrera exigente, pero sumamente enriquecedora y encantado de haberla podido cursar porque ha sido cumplir un sueño. Pipe, ¿algo al respecto? No, yo quiero agregar, quiero casi que repetir lo mismo que dijiste vos recién, Jama, que este momento de estar unidos y también agregar lo que dijo Fernando, ¿no? Sí, Fernando. Que también las medidas que ha tomado el presidente en estos días han sido muy muy ciertas, más que nada mirándolo yo desde otro punto de vista que es diferente a lo que puede opinar cualquier otra persona, ¿no? Por un tema de los ideales políticos. Y la verdad que no hay que quejarse, el canciller Talvi, Ernesto Talvi está haciendo un muy buen trabajo también, y digo, la verdad que en cierta forma me está sorprendiendo, pero no es que diga, porque pensé que iba a ser todo malo. No, obviamente que no hay un partido político perfecto, no siempre van a hacer todo bien partido político perfecto, pero digo, la verdad que me ha sorprendido en este último tiempo y más que nada con las medidas que ha tomado últimamente, desde mi postura como una postura diferente a la del presidente, y también para agregar lo que decía Fernando. Bien, muy bien, Pipe. Me alegra muchísimo escuchar eso de. Igual digo, fuera del chiste, digo, como decía Fernando hoy, digo, me parece bien que gente joven como ustedes, como yo, digo, que exista gente que se pueda hablar de política sin coincidir, pero con respeto y manteniendo al que piensa distinto, ¿verdad? Claro. Ya para ir, finalizando, Fernando, tenía perdón, que no sé si Jama iba a agregar algo más. No, nada que agregar. Un grupo, una cierta lista de preguntas, que yo le podría poner como título, las preguntas que todo el mundo, todo joven se hace hoy en día, pero está interesante decírselo a alguien de otra generación, de otra edad, de otro pensamiento. Sí. Te pediría que la respondas, eso sí, con, digamos, máximo una palabra, dos, y casi alguna que no quiera responder, no hay problema, digamos. Todo derecho. Máximo una pregunta y máximo una palabra, y mínimo. Bueno. Silencio. No, dale. Yo te digo 33. Mi casa. Bien, Liceo 1. Recuerdos diversos. Bien. Educación. Lo fundamental. Las nuevas generaciones, los jóvenes. Y esperanzas, esperemos que capitalicen bien. Bien, metiéndonos, feminismo. Responderla en una esa es complicada. Sí, yo creo que en una sola. Mira, si es para responderla con una o dos palabras, paso. Bien, bien. ¿A favor del aborto o no? A favor. A favor de la actual legalización de la marihuana, así que fue un error. A favor. Bien. Eutanasia. Hay que hacer un montón de reparos, pero en líneas generales a favor.
Bien, digo, todo lo que engloba lo que es la cultura de, bueno, trans, lesbianas, homosexuales, ¿verdad? Todo eso y el movimiento. A ver, me parece importante, pero cuidado con los desbordes que tienen a veces. Bien, si yo te digo gobierno. ¿El actual? Sí. Dame un tiempo más, paso. Bien. Política. Fundamental. Bien. Volviendo con el actual, si te digo la calle. Un hombre inteligente. Fabre Vázquez. También un hombre extremadamente inteligente. Coalición. De confianza. Frente Amplio. Y sabor a poco. Redes sociales. Una cloaca. Nacional. Lo más grande que hay. Peñarol. Tengo una palabra pero muy chocante. Bueno, el rival de todas las horas al que le quiero ganar la tabla bolilla. bien. Bien. Digo, por mi parte, nada más que agradecer, bueno, su tiempo, el tiempo de ustedes, de Pipe también, que hayan aceptado la invitación. Digo, y bueno, me parece que deja muchos lindos mensajes en tiempos complicados. Yo quiero agradecerles por la invitación antes de que Fernando hable. Muchísimas gracias, chiquilines, porque es una experiencia muy linda esta, la verdad. Y bueno, también felicitar a Fernando porque la verdad que es una persona que, bueno, obviamente que yo no conocía para nada, pero que su pensamiento y todo, tanto político como de un tema social y todo, es un muy buen pensamiento, así que muchas gracias, Fernando. Bueno, Felipe, muchas gracias a vos y a los tres en general por la invitación. Ha sido un gusto para mí. Hablamos de todo un poco. Por suerte, todos temas que me parecieron re interesantes y algunos sobre los que sé más, otros sobre los que sé menos, pero la verdad que fue una linda experiencia y bueno, quedo siempre a las órdenes para que cuando me quieran invitar. Digo, despedimos el programa de hoy, Jama, todo tuyo. Bueno, sin nada más que decir, gracias a los espectadores que llegaron hasta acá y nos vemos la próxima semana.